¿Verdad que eso es lo que le gusta al Señor? Claro. Bueno, mis hermanos, nosotros, por lo menos el equipo donde yo estoy, un hermano Ronald, nos correspondía el tema del Espíritu Santo. Les invito a buscar en la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Venga la señal. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La palabra lo invito a que se sienten. Hoy el Señor está hablándonos en cuanto a la salvación. El tema de hoy ha sido de pura salvación. Porque el Señor nos quiere decir algo, nos quiere llamar la atención. ¿Qué está pasando con la salvación? Y como vemos aquí, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses y le empieza a través de este versículo, dice que tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él nos escogió, no fue por nosotros mismos, sino que Él le plació por escogernos antes de la fundación del mundo para darnos la salvación. Ya la salvación está dada. Ya el Señor lo hizo y lo hizo completico. Gracias a Él podemos tener esa salvación y gracias a esa salvación hoy estamos aquí. Pero hay algo que nos habla la palabra que Él dice mediante. Hay un mediante, hay como un puente. Hay algo que me está diciendo, oh, la salvación está, pero hay algo que debemos que hacer. Dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El tema que el título que yo le coloqué a este tema es santificados por el Espíritu Santo. Y podemos empezar que el Espíritu Santo es la persona más importante de la iglesia para nuestras vidas. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos ser controlados. Necesitamos que el Espíritu Santo nos controle. Aquí podemos empezar diciendo ¿qué es la santificación? La santificación está relacionada con la palabra santo, de la cual se refiere a estar apartados, separados. ¿Pero separados de qué? ¿De qué nos tenemos que separar? Ya tenemos la salvación, pero nosotros ¿qué nos corresponde? ¿De qué nos vamos a separar? Del pecado. Porque el pecado daña la salvación, nos la perjudica. Porque la palabra de Dios dice que a través de nuestro Señor, nuestro Dios Padre es santo. Por lo tanto, tenemos que estar separados del pecado. ¿Y para qué nos debemos que separar del pecado? Para servirle a Dios. Mis hermanos, nosotros no podemos servirles a Dios si no somos santificados, si no vivimos una vida santa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es santo. Por eso nos está exigiendo ahorita la santidad. Esto es un tema que últimamente en las congregaciones no se está dando. Está siendo como un tema, como una doctrina olvidada. Porque ahorita la mayoría de las iglesias lo que se le preocupa es la prosperidad. Nos lleva a que ahorita le dicen a lo bueno, malo. Y a lo malo, bueno. Ahorita hay muchas congregaciones que no enseñan a la congregación qué es la
santidad, queremos atrevernos a la santidad. La palabra nos dice que el Señor nos llama a ser santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lugar y para con todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la santidad no es solamente aquí en la iglesia. Aquí es que yo voy a ser santito. Van a salir las alas y voy a volar. No, el Señor nos está diciendo, queremos que ser santos allá afuera. En el lugar donde vivamos, donde estudiemos, donde trabajemos. Y para con todos. No solamente para un grupito. No, el Señor nos está diciendo que debemos ser diferentes a las personas que están en el mundo. Nosotros tenemos que reflejar ese carácter santo de nuestro Señor en la vida nuestra, donde nosotros estamos viviendo. En cualquier lugar. Mis hermanos, y si nosotros no lo estamos haciendo, No, por la mitad. somos hipócritas. Estamos siendo hipócritas con el Señor primeramente. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que estar velando. Y podemos decir que la santidad, mis hermanos, no es ninguna opción, ninguna elección del creyente. No es porque yo quiero ser santo ahorita y mañana me descarrilo. Mañana me olvido que soy cristiano. No, mis hermanos. Nosotros tenemos un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo que dice: sé santo porque yo soy santo. Eso es por qué nosotros tenemos que vivir una vida santidad. Porque si yo amo a Dios, yo tengo que reflejar ese carácter santo de mi Señor. Porque estamos llamados a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los caracteres, uno de los atributos de nuestro Señor y de nuestro Dios Padre es la santidad. Nuestro Padre Celestial demostró a través de la ley que le entregó a Moisés su santidad, de que él era un santo. Al hombre le reveló el pecado, pero también nos reveló su santidad. Pero el Señor en su preeminencia, en todo, el que todo lo conoce, Él sabe que nosotros no podemos santificarnos. Nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, no podemos ser santos. No lo podemos hacer. Y le damos gracias al Señor por el Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo es el que nos guía a la santidad. Porque por nosotros mismos, mis hermanos, como dice la palabra, no es con mi propia fuerza, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona importante en nuestra vida cristiana. No lo podemos tener olvidado. No lo podemos ignorar. No podemos tomar decisiones sin tomar en cuenta el Espíritu Santo. Porque podemos tener consecuencias graves que pueden perjudicar la salvación. Ahora, ¿cómo se manifiesta la santidad en el Antiguo Testamento? Tenemos ejemplos. Por ejemplo, José. En Génesis 39 nos habla de José. Todos conocen de José, ¿verdad? Que es el hijo de Jacob y de Raquel, el cual fue vendido como esclavo por sus hermanos y llegó a ser el gobernador de Egipto. Todo esto fue ordenado con un propósito que tenía Dios con José para salvaguardar a Jacob y a su familia. Y podemos ver que José fue llevado a Egipto y Potifar lo compró y dice que José llegó a ser mayordomo de la casa entonces llegó a ser mayordomo. Dice la palabra de Dios que José era una persona, era un hombre muy hermoso, de bella presencia. Y la esposa
Potifar, la esposa de Potifar se enamoró de José, se encaprichó de José. Y fue ese capricho tan grande que ella acosaba a José, tentándolo, seduciéndole a que cometiera adulterio. Pero ¿cuál fue la actitud de José? ¿Cuál fue la actitud de José? José huyó. José se resistió a la tentación. José no se dejó engañar. ¿Por qué? Porque José tenía una relación con Dios. Él tenía temor a Dios. Le tenía un temor. ¿Y quién coloca ese temor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el temor a Jehová. Ese respeto. Y José, por tener ese temor a Jehová, huyó. Dice la Escritura que la ropa de José le quedó en las manos de la mujer. Salió corriendo. Él no le importó lo que podía pensar esa mujer de José. Él lo que le importó fue aguardar de ese temor a Jehová, de conservarse para Jehová, de consagrarse para Jehová. Y lo podemos ver en el capítulo 39, el 9, que dice José: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría con Dios? Ahí sí se evidencia ese temor que tenía de Jehová. José tenía conocimiento de que Dios, a quien él le servía, era santo y por tanto tenía que guardarse para Dios. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, David. David no estaba velando y por estar de ocioso. ¿Qué le pasó? Que un día caminando en el terreno vio a Betsabé y se dejó seducir por Betsabé. Se dejó seducir y cayó en esa tentación. Pecó con Betsabé cometiendo adulterio. Y no solamente fue adulterio, sino que planificó y mandó ejecutar la muerte del esposo de Betsabé, Urías. Fíjate todo lo que hizo por no estar velando. Se descuidó. Y por estar descuidado, falló. Y era tanto que él estaba entenebrecido, estaba tan seducido, estaba tan que él no se había dado cuenta del pecado que había cometido. Y mi Padre Celestial, que es tan bueno y misericordioso, y por amor a este siervo, le manda el profeta Natán para que le hablara del pecado que había cometido. Y Dios, a través del profeta Natán y la ayuda del Espíritu Santo, David se dio cuenta del pecado, porque el Espíritu Santo lo convenció del pecado que había cometido. Y eso lo demuestra cómo David demuestra ese arrepentimiento a través del Salmo 51. En ese Salmo 51, David va hacia la presencia de Dios con un corazón arrepentido, un corazón contrito, humillado, reconociendo que había pecado contra Dios. Y le pide a Dios que lo perdone. Y David le dice al Señor que su presencia no sea parte de él y que no le quite de su Santo Espíritu. David sabía que a través de ese pecado había contritado a Dios y que el Espíritu Santo estaba en peligro que se lo quitara. Porque David sabía lo importante que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. David sabía que el Espíritu Santo era el único que lo podía llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo era el único que lo podía restaurar la comunión para con Dios. David sabía que el
y el único que les puede dar paz. Hoy en día, mis hermanos, nosotros podemos caer en una tentación o podemos estar pecando, pero vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos revele y podamos ir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y no volver a cometer pecado, y el Señor te restaura. Porque el Señor, cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado, y sincero, Él no te va a desechar. Es una de las grandes virtudes de nuestro Señor. En cuanto al Nuevo Testamento, ¿cómo el Espíritu Santo opera en la vida del cristiano, en el creyente? Dice la palabra, primero que a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya fuimos santificados. A través Él nos redimió a través de su sangre. Y a través de eso, de ese acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en su obra redentora, que se hizo culpable, que asumió nuestros pecados y murió por ellos, Él nos justificó, nos hizo inocentes delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios Padre. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del creyente en el Nuevo Testamento? Dice de que en Efesios 1:13 habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del creyente cuando hemos oído la palabra, cuando hemos oído el evangelio de salvación y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora. Inmediatamente cuando eso opera en nosotros, cuando el creyente acepta el llamado de salvación por parte de Dios, el Espíritu Santo automáticamente viene en nuestras vidas y nos sella. ¿Qué significa sellar? Que el Espíritu Santo nos hace propiedad de Él. Ya pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahí empieza el Espíritu Santo a obrar en cada vida de nosotros, para nosotros llevarnos a la imagen de Dios. Y cómo también el Espíritu Santo nos puede transformar nuestras vidas a través del nuevo nacimiento. Uno de los requisitos indispensables para la salvación que nos da es a través del nuevo nacimiento. El mismo Señor Jesucristo en Juan 3:5 le dice a Nicodemo era un líder de los judíos, uno de los principales, y le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es indispensable el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, hay que ponernos a cuenta. Está grave la cosa. Entonces, una de las operaciones que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es el nuevo nacimiento. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, dice si alguno, no dice que todos. Eso hay que ver si estamos incluidos ahí. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es uno de los requisitos, una de las manifestaciones del nuevo nacimiento. Y el viejo hombre muere, tiene que morir. El nuevo nacimiento
nacimiento tiene que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El viejo hombre muere y nace el nuevo, en la nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento, que las cosas, el viejo hombre ya no tiene que gobernar nuestras vidas, ya no tiene que manifestarse, porque a través del Espíritu Santo tenemos ese nuevo nacimiento. Los invito para combinar. Vamos a buscar Efesios 4:22. Con eso terminamos. Yo se lo voy a leer. Aquí hace Pablo un contraste, lo que es el viejo hombre y lo que tiene que ser el nuevo hombre. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que empezar con nuestro entendimiento, y eso lo logramos a través de la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de su palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra, meditarla y ponerla en práctica. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Decir la verdad. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tener contiendas. Ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amor al prójimo. Tenemos que tener amor al prójimo, y eso lo da el nuevo nacimiento. Bueno, hermanas, se me acabó, me pasó, pero